Ok. Hoy el tema va a ser adoración y servicio, ¿no es cierto? El tema del servicio y la adoración y el servicio son dos, eh, por no llamarlos gemelos, son uno. Habíamos explicado la semana pasada que la adoración o el servicio es parte de la adoración o el servicio es una rama de la adoración y la adoración se efectúa en el servicio. En la actualidad donde estamos nosotros viviendo, lamentablemente el servicio no es tomado con el concepto claro que es una adoración, sino más bien se toma como un mero trabajo. Si bien es cierto, es un trabajo, servir es un trabajo, pero lo que marca la diferencia es la motivación con la cual yo lo hago. Si mi motivación es hacer lo que me piden hacer y lo tomo como un mero trabajo, pues bueno, yo voy a cumplir con ese trabajo. Pero si me dicen hacer algo para el Señor, pero mi concepto claro en mi corazón es que estoy adorando, entonces cambia la perspectiva total profundamente de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia? Y ahora lo vamos a ver. Cuando uno va y ve el servicio como un trabajo, llega un momento en que incluso el servicio le llega a ser un fastidio, en que el servicio ya le llega a ser algo pesado, una carga, algo fastidioso, y ya no un deleite. Pero cuando yo entiendo el concepto claro de que servir es adorar, entonces la perspectiva mía cambia. ¿Por qué? Porque yo siento en mi espíritu que lo que estoy haciendo es algo que va dirigido directamente a Dios. Entonces, mucho depende de la perspectiva que nosotros tengamos cuando hagamos las cosas. Cuando nosotros servimos y trabajamos sin el concepto de la adoración, entonces yo voy a entrar ¿en qué? En competencias, en murmuraciones, voy a entrar en que yo hago más que él, en que él no hace nada, en que yo me llevo todo, y yo, y todo el tiempo y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y usted sabe que el yo es el enemigo número uno del espíritu. Entonces, pero cuando yo voy directamente y sirvo a Dios y entiendo que mi servicio es una adoración, entonces lo primero que se va a eliminar de nuestra vida va a ser nuestro yo. No importa si otro hace menos y yo hago más. No importa si uno no está cumpliendo con el trabajo. Claro que duele y carga porque desearíamos que todos seamos uno, pero como yo sé que lo hago para el Señor, entonces ya como que la perspectiva cambia. El punto del servicio no debe ser tomado como un bastión o como un último bastión para sostener mi comunión con Dios. Hay muchos que no oran y que no leen la palabra de Dios, pero sirven. Y yo he escuchado, y no acá, he escuchado en otras iglesias, cuando hablaban con unos pastores, decían, es que si lo sacamos del servicio se va al mundo. Pues que se vaya al mundo. El servicio no puede ser tomado como algo que es como que se está sosteniendo a las justas, ¿no? Para poder mantenerse en la iglesia. Cuando uno piensa que servir a Dios es lo único que lo ata en la iglesia, definitivamente cuando le quitan el servicio, él perdió la perspectiva de lo que es servir a Cristo. Se molesta, se amarga, se resiente y tiene actitudes complejas. ¿Por qué? Porque su relación con la iglesia estaba basada en lo que hacía para la iglesia. Entonces, el servicio no debe ser tomado en ese sentido. El servicio es completa adoración. Y vamos a leer, ¿no es cierto? No dice el texto o la hoja que les he mostrado, dice, o que tienen ustedes, dice, no podemos ser buenos servidores sin antes ser buenos adoradores. Ah, el pastor quiere decir de que si canto bien, entonces puedo servir. No, no, yo no estoy diciendo que si usted canta bien, usted puede servir porque hay muchos que no cantamos bien, entonces no es que estemos descalificados para el servicio. Hay hermanos
que tienen mucho mejor voz, entonces ellos deben ser pastores y de la iglesia, ¿no? Porque cantan bien. Y los que no cantamos bien, pues no podemos tener ese tipo de cargos. No, aquí usted sabe que los buenos adoradores son aquellos que no solamente cantan, sino que viven una vida o hacen de la palabra de Dios un estilo de vida. Por eso que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento, siempre que los reyes andaban en los mandamientos, andaban en los mandamientos. Y la palabra andar en los mandamientos de Jehová significaba que ellos tenían experiencias espirituales con Dios y vivían en un nivel espiritual diferente en relación a todos los demás. A ellos se les abría una puerta diferente, espiritualmente hablando, respecto de los otros que creían en Dios, pero que no andaban en sus mandamientos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6:13, a ver si alguien lo puede leer. ¿Usted lo tiene en su hoja ahí puesta o tiene que buscar? Tiene que buscarlo. A ver, a quién le decimos que lo busque? Vamos a decirle a Aldo, vamos a agarrarlo hoy día a Aldo ahí de... Ya está, ya acá lo tengo, Aldo, pastor. ya está listo ya. Así es. Excelente, adelante. ¿Qué dice 6:13 de Deuteronomio? Deuteronomio 6:13 dice, un ratito para que Chris pueda pagar. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Gracias. Interesante, ¿no? Como en el Antiguo Testamento usa la palabra temerás, ¿no es cierto? En el libro del Deuteronomio usa temerás, más en el Nuevo Testamento, puedes leerlo, por favor, George, Mateo 4:10. Es interesante porque vamos a ver una similitud entre ambas Mateo palabras. 4:10, ¿no? 4:10 de Mateo. Ya llego. Ya Dice, acá está. Dice, Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedezcan solamente a Él. Interesante. ¿Pueden leerlo en la versión Reina Valera para hacer la comparación? La Ya. obediencia es importante porque también es un sinónimo de la adoración. Que alguien que tenga Reina Valera, a ver, George, otra vez, vamos a ir para que viajes acá. Ya voy a buscar, ya la encontré ya. 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias. Es interesante, ¿no? Como en el Deuteronomio se usa la palabra a tu Dios temerás y a Él servirás. Y luego en el libro de Mateo se utiliza al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. En la traducción diferente que ha hablado George también incluye la palabra obediencia o obedecer, adorar, temer, obedecer, son tres sinónimos importantes que encierran el verdadero significado del servicio, ¿no? Entonces, pero para tomar solamente la palabra del Deuteronomio con Mateo capítulo 4, vemos cómo temer y adorar son sinónimos, son gemelos. Quiere decir que la adoración es la expresión que yo tengo de lo que Dios significa para mi propia vida. Y la palabra temer es la actitud con la que yo lo hago. Entonces, quiere decir que cuando yo voy a servir a Dios, debo hacerlo con temor. Tengo que hacerlo con temor. ¿Y qué significa la palabra temor? Yo he visto algunos significados, por ejemplo, es preocuparse, recelar, tener miedo, preocuparse, capturar, sentir miedo, inquietarse, asustarse, y una serie de manifestaciones que tienen que ver con una distorsión en la parte mental, que tiene que ver con problemas básicamente emocionales,
Pero bíblicamente hablando, la palabra temor no tiene absolutamente nada que ver con estas desviaciones emocionales y mentales, sino que la palabra temor aquí tiene que ver cuando tú vayas a servir, dice, tienes que hacerlo con respeto, con temor. Tienes que hacerlo con la máxima dedicación posible. Por ejemplo, si tienes que salir a dar anuncios, facilito. Si tienes que abrir la puerta de la iglesia, para eso no se necesita temor, ¿no? O de repente para limpiar el púlpito, para poner las sillas, o ya sea que vayas a, no sé, hacer los juegos entre los jóvenes o los adolescentes. No, pero si son juegos, pastor. ¿Sí? Eso, no. Todas esas acciones que uno realiza en la iglesia para Dios son adoración. Pastor, así sea que yo le diga que reviente el globo porque los hermanos están jugando, todo. ¿Por qué? Porque el propósito por lo cual yo estoy haciendo lo que hago no es divertir necesariamente al joven, sino es servir a Dios. Sí me estoy dejando entender. Entonces, no podemos decir que ciertas acciones, por más juveniles que éstas sean, o por más adolescentes, o sea, porque meto la llave dentro de un candado que está oxidado, o sea que porque doy anuncios, no significa que no estoy adorando a Dios. Lo estoy haciendo porque todo lo que hago en la iglesia lo hago para Dios. Entonces, cuando yo voy a hacer esas acciones, el temor debe estar dentro de mi corazón. ¿Para qué? Para que la adoración se esté manifestando ante el Señor. Entonces, podríamos de repente, en cierta manera decir, ¿no? De repente podemos cambiar un poquito el nombre, digo yo, es una idea que viene a mi mente, ¿no? De cambiar el tema de servidores por adoradores que sirven, ¿no? O servicio de adoración. O cuando le dice, por ejemplo, ¿no? Hermano, a ti te toca el día domingo adorar al Señor dando anuncios. ¿Qué le parece? Hermano, a usted le toca el día domingo adorar al Señor abriendo la puerta. A usted le toca el día domingo adorar al Señor jalando las sillas. Adorar al Señor poniendo a los hermanos en orden. Adorar al Señor recogiendo ofrendas. Adorar al Señor. ¿Sí me explico? Si nosotros pudiésemos cambiar en nuestro corazón el hecho de que cuando yo hago algo para Dios es adorar, entonces la perspectiva de mi vida cambiará radicalmente y tendré temor al momento de hacerlo. No limitar la adoración básicamente en lo que tenga que ver con el canto. La adoración encierra toda nuestra vida. Y pastor, y si estoy en el colegio y en la universidad, cuando usted no se copia de un examen, usted está adorando al Señor. Cuando usted no, cuando le han vuelto de más, y dice, uy, Dios me ha bendecido con 10 soles más. Se ha confundido. No, usted le devuelve, usted está adorando al Señor. ¿Por qué? Porque la adoración tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con la santidad. Cuando yo me expreso, e incluso un servidor del Señor tiene que comportarse a la altura de su rey, incluso en la forma como se expresa. Por ejemplo, cuando yo estaba en Lima, hablaba mucho el hecho de que un líder debe siempre estar enriqueciendo su léxico o su vocabulario al momento de hablar. ¿Por qué? Porque somos representantes de Dios. El mundo ve a los cristianos en la actualidad como personas incultas, que no tienen cultura y una serie de cosas. Entonces, por eso que siempre yo recomiendo que se lean buenos libros, ¿no es cierto?, que tengan carácter o aumentar mi vocabulario para la expresión y sacar un poquito esa religiosidad de la mentalidad de que no, esto es para el Señor, ¿no? Un día estaba en una iglesia, me invitaron a predicar este pastor dijo, bueno, ¿quién de ustedes, hermano, quiere salir al frente de cantar? Y salió un hermano que estaba deseoso, ¿no?
a cantar, y cuando cantó, no necesitábamos exorcizar a nadie, ¿no? Porque la voz del hermano era terrible, era malísima. Dicen, no, ¿cómo va a cantar así? No, no, yo le decía, claro, este pastor era un amigo mío, yo tenía mucha confianza con él, y le digo, ¿cómo vas a permitir que él cante? No, es el espíritu, decía, ¿no? Es el espíritu que él quiere cantar. Sí, le digo, está bien, quiere cantar, pero la palabra dice que cuando vas a hacer algo para Dios, hazlo con excelencia. Tienes que hacerlo bien. Como dice el Salmo, cantar para Jehová, toquen para él, y luego dice, hacedlo bien. Quiere decir que tienes que hacerlo bien. Entonces, eh, claro, si él quiere cantar, que cante en su sitio, ¿no? Entonces, cuando él sale al frente, y ese día había invitados, gente que no era cristiana. Entonces, cuando escuchábamos pues al hermano cantar, ya tú sabes, ¿no? En nombre del Espíritu se han cometido muchos errores y muchos excesos. Entonces, bueno, bueno, era su forma de hacerlo. Pero entonces es eso, hermano. Uno adora cuando va, cuando aprende, cuando se desarrolla. ¿Por qué? Porque eso deja bien en alto el nombre del Señor. Muchos cristianos en la actualidad, cuando van a una entrevista de trabajo, a veces no saben ni hablar. No se están con el gerente, y el gerente les habla, y no tienen vocabulario para poder pasar una entrevista, ¿no? Y somos cristianos. Entonces, hermano, la adoración se representa en nuestra vida en todo aspecto, en todo ámbito, donde vayamos, desde nuestra forma de ser interior hasta nuestra forma exterior en cuanto a la vestimenta. Yo me he visto no para el hombre, yo me he visto para Dios. Ay, pastor, pero Dios mira el corazón. Sí, pero los que están alrededor no saben lo que hay en tu corazón. Ellos van a mirar lo que sus ojos están al frente. Entonces, es muy importante eso. Ahora, en cuanto a, creo que me explayé un poquito porque quiero que entienda que la adoración no se limita solamente en cuanto a mis acciones dentro de la iglesia. Es una vida constante de adoración. ¿Recuerda usted cuando esta mujer vino delante de Jesús y se postró y lloró y rompió su vaso de alabastro? De gran precio, dice, ¿no? Estaba en la iglesia, estaba en el culto, estaba en el culto dominical, estaba en un ayuno, estaba en una vigilia. ¿Dónde estaba? Estaba en una casa, ahí entró. La adoración no se limita en la congregación y en la iglesia. La adoración es donde quiera que usted vaya. ¿Por qué? Porque Jesús va donde quiera que usted vaya. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que adorarlo con las acciones que yo le he dicho ahora. Es interesante también saber de que se usa el libro del Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio es un libro que Jesús usaba, que los apóstoles usaban, y hay por lo menos en el Nuevo Testamento cerca de 80 citas del Deuteronomio que los apóstoles utilizaron para escribir el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí habla de muchos principios en cuanto a la santidad, al servicio, al temor, al respeto. Yo hice mi devocional con Deuteronomio y fui muy bendecido por los principios espirituales que tienen respecto del servicio, el temor, la actitud del corazón, la forma y la manera como uno debe hacerlo. Es más, un día prediqué, creo que aquí había predicado sobre el tema de eh, eh, sobre el tema de pecadores en manos de un Dios airado. Este predicador fue el predicador Jonathan Edwards en los años de 1700, cuando él usó casualmente Deuteronomio capítulo 32, verso 35, donde se gestó el más grande de los avivamientos en Enfield, en Connecticut. Entonces, hermano, es importante, ¿no? Cómo Jesús usa estos dos versos para poder relacionar cómo veían en el Antiguo Testamento el servicio y cómo Jesús lo ve en el Nuevo Testamento. Lo veían de la misma manera. Se lo encara al diablo y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a él solo vas a servir. Jesús, ¿dónde estaba? Estaba en el desierto.
no estaba en la sinagoga, no estaba en el templo, y en el desierto es donde Dios le habla acerca de la adoración. Es muy importante que nosotros tengamos este principio. A ver, luego dice, el Señor demanda de su pueblo un servicio, pero a la vez que sea con temor y con adoración. A ver, ¿quién puede leer? Rosalinda, ¿puedes leer Juan 4:23? Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Excelente, gracias, Rosalinda. Entonces, viene la hora cuando los verdaderos adoradores. Quiere decir, si la palabra me hace el énfasis que hay verdaderos adoradores, ¿qué también me está diciendo que hay? ¿Pueden verlo? Falsos adoradores. Falsos adoradores. Quiere decir de que si cuando los verdaderos adoradores, quiere decir que Jesús en el contexto en el que está hablando sabía que habían falsos adoradores y básicamente hacía una referencia directa a los fariseos y a los escribas de ese entonces. Ellos adoraban a Dios, pero falsamente. ¿Por qué? Porque dentro de ellos no había un espíritu de adoración, sino había una falsedad en la adoración. Y luego dice, cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. A Dios se le adora en espíritu. Por eso es muy importante que tengamos una comunión con Dios, una relación con Dios, con su palabra y con la oración, porque nuestra adoración debe entrar en el plano espiritual, no quedarse en el plano emocional. ¿Cómo nos damos cuenta que yo adoré en espíritu y adoré en las emociones? Usted sabe, cuando uno adora en el espíritu, definitivamente tiene que producir un cambio en el corazón. El que adora en la emoción, simplemente, así como cantó, la canción terminó y no produce absolutamente nada. Por eso que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando, ¿no es cierto? Está que busca. ¿Dónde los busca? ¿Dentro de la iglesia? No. Él los busca en sus casas. Quienes separan tiempo para postrarse, para orar, para leer su palabra, para cantar espontáneamente o para cantar una canción. Los está buscando. A eso se está abocando el Padre. Y que no sea de sorprender que a ellos es que está buscando. ¿Por qué? Porque también el verso nos está arrojando una información importante, que el Señor selecciona a aquellos quienes quiere que le adoren. Quiere decir que no todos en la congregación que adoran, el Padre escucha su adoración. ¿Me entienden? Porque Él está buscando adoradores para que a ellos les permita adorarle a Él. ¿Por qué? Porque su relación con Él es una relación espiritual. Quiere decir, pastor, que todos en la congregación, cuando cantan, no todos lo están adorando, ¿no? ¿Usted cree que Dios puede recibir la adoración de un creyente que anda en pecado? No. ¿Usted cree que Dios puede recibir la adoración de un creyente que se postra durante la semana? No. No lo recibe, pero está cantando. Y incluso puede hasta estar llorando y decir, wow, ¿cómo lo tocó el Señor? Y nadie sabe si lo tocó el Señor. Puede ser que lo tocó, no sé, se está acordando de que, por ejemplo, canta una canción, Señor, tú eres fiel y eres bueno, y se está acordando, pues, de que cuando era niño de que lo abandonaron, no sé, usted sabe. Pero, ¿cómo me doy cuenta que alguien adoró? Cuando después de la reunión que ha salido de adoración, él mantiene ese espíritu de adoración y de transformación. Y todo servidor tiene que tener esta característica. Entonces vemos claramente que el Padre está buscando gente para permitirle que le adoren a Él, porque no le va a permitir que cualquiera venga delante de su presencia para adorar. Entonces el concepto de la adoración, la
según el diccionario bíblico, dice adoración. La adoración es la entrega total. ¿Eso sí lo tiene? Ok. La adoración es la entrega total de cada parte de nuestra vida en constante sumisión al señorío de Cristo. Ojo, adoración relacionado con sumisión al señorío. No puede haber un creyente que diga que adora a Dios cuando en realidad no se somete a su autoridad. Es otra cosa muy importante a observar. Por eso que los hermanos rebeldes, que es algo que no ocurre dentro de nuestra iglesia, los que no se someten a la autoridad, los que no les gusta sujetarse al pastor, y los que no les gusta sujetarse a su líder, entonces ellos no pueden ser adoradores. ¿Por qué? Porque una característica de un adorador es la sumisión a su autoridad, en este caso a Dios y en este caso a su pastor o a su líder. Dice, constante sumisión al señorío de Cristo, buscando agradarle en todo lo que hagamos. Luego dice, Jesús dijo que los que adoran en espíritu y en verdad son los genuinos adoradores, como ya lo hemos leído. Esto implica buscar la integridad. El siguiente punto puede leerlo, hermana Gladys, donde dice amar al Señor. Gladys Salinas, puede leer la otra parte que dice amar al Señor y sigue, por favor. Leo el texto, pastor. Amar al Señor. Sí, siga todo completo. Ok. Amar al Señor con todo el corazón, el alma y la mente. No solamente hacer cosas como levantar las manos y danzar, y sobre todo que haya una coherencia entre lo que uno dice y lo que hace, lo que uno cree y lo que vive, de lunes a lunes, no solamente en la iglesia. Gracias, hermano. Entonces quiere decir de que la adoración no necesariamente tenga que ver con eso. No, la adoración tiene básicamente que ver con lo que uno hace. Porque usted no pasa por la calle así levantando las manos todo el tiempo, ¿no? No, usted pasa más tiempo en el trabajo que en la iglesia. Entonces, el mejor sitio para adorar a Dios es cuando usted se conduce por los lugares donde usted se va en el trabajo, estudio o donde quiera que usted vaya. Ese es el mejor momento para quemar incienso. A ver, Renzo, ¿puedes leerte, por favor, el último que está ahí? Pastor, A ver, disculpe. ¿Cuál sí, Renzo? no, ¿perdón? ¿Cuál Renzo? Ah, tienes razón, Ore. Ay. Sí, tiene razón. El último punto. Sí, Ok. Adorar da la idea de postrarse delante del Señor Jesucristo, reconociendo su grandeza, soberanía y autoridad sobre nuestras vidas. Implica la idea de ofrenda y sacrificio y requiere una genuina entrega y sinceridad de corazón. gracias. Quiere decir que una postura física es la postración, es que tú te arrodillas ante el Señor, ¿no? Pero aún así, arrodillándose ante el Señor no significa que uno lo está adorando. Entonces, cuando uno se arrodilla está adorando, no necesariamente, y es algo que nadie puede ver. Vuelvo a repetir, la adoración a Dios cuando yo me apostro, en el Antiguo Testamento había muchas formas en las que adoraban. Por ejemplo, Abraham dice que se postraba, Elías ponía Elías se postraba, Abraham ponía su frente ahí en sus rodillas, Jesús se arrodillaba, otros estaban parados. El tema, vuelvo a repetir, y parece como que si fuera redundante, pero todo está en la actitud del corazón. Todo está en la actitud del corazón. Si yo me arrodillo es para exaltar su grandeza. Si yo me arrodillo es para reconocer quién es Él respecto de quién soy yo. Cuando yo tengo en claro ambas cosas, entonces yo voy a tener temor y mi servicio de adoración a Dios va a ser más enriquecedor. Luego dice, el que deja de adorar, pero sigue sirviendo, dice, no tardará mucho en cansarse y detenerse. ¿Cuántos, cuántos han desertado del servicio en algún momento?
han desertado del servicio en algún momento porque ellos nunca vieron el servicio como una forma de adorar. Era básicamente como una forma en la que tenían que hacerlo, porque le estaban pidiendo que lo haga, pero nunca vieron el servicio como una forma de agradecimiento, de adoración, de sumisión, de rendición, de espíritu, de verdad, integridad, y no sabían que cuando estaban sirviendo, estaban dándole su adoración a Dios. Entonces, cuando no hay estos conceptos claros, definitivamente alguien se cansa y no puede continuar. ¿Quiere decir, pastor, entonces que uno nunca se debe de cansar en el servicio? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona sirve a Dios con la actitud correcta de la adoración, siempre termina lo que comienza, a pesar de que cuando está en el proceso se canse. No es el cansancio del que sabes que, Señor, hoy día te he servido y lo menos que quiero saber el día de mañana es que tengo que volverlo a hacer. Pero cuando uno se cansa por servir por la razón correcta en la adoración, uno se va a su cama y dice, ¿sabes qué, Señor? Te he servido, estoy cansado, estoy muerto, pero qué gozo haberte servido hoy. Gracias. Y se va a dormir. Un día yo me acuerdo, estaba cansado, estaba en Lima, estaba exhausto hasta más no poder, y yo decía, hoy tengo que predicar. Y estaba con mi cuerpo que me pesaba más. Y yo decía, Señor, pero yo voy a predicar. Y cuando fui a predicar y subí al púlpito, subí muy, muy, muy cansado, pensé que no lo iba a hacer. Pero cuando dije, Señor, esto es para ti, comencé a predicar, a predicar, a predicar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y cuando acabó el culto, increíblemente, cuando mi cuerpo tendría que haber terminado ya prácticamente peor que antes de que subiera al púlpito, resulta que terminé con fuerzas renovadas. Y comencé a aconsejar aquí y me quedé no sé hasta qué hora aconsejando a los hermanos. Encima fui a mi casa, almorcé y en la noche fuimos a jugar fútbol. Ahí con los hermanos. Entonces, es porque cuando Dios, cuando uno sirve a Dios y tiene la intención de la adoración, aún hasta tu cuerpo mismo reacciona para bien. Esos son los beneficios de tener en claro que servir es más que trabajar, solamente, sino es mi adoración a Dios. ¿Ya? Entonces, el punto 2 dice, el adorador tiene un corazón de servicio. Una vida de adoración provoca una buena vida de servicio. El adorador sirve con gozo. El motor de nuestra vida debiera ser la adoración, porque el que adora puede servir con alegría y sencillez de corazón. Debiéramos decir, cuando vamos a servir, tener la conciencia interna de decir, voy a adorar al Señor con mi servicio y no limitarla en adorar solo el domingo cada vez que canto. ¿Ya? Entonces vamos a leer la historia de Marta, ¿no? Vamos a leer la historia de Marta y vamos a ver qué es lo que dice Marta respecto de su servicio, digamos, al Señor en ese momento. Christopher, ¿puedes leer, por favor, Lucas capítulo 10, 38 hasta el 42? Sí, A ver. buenas noches. 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias, Christopher. ¿Cuál era esa buena parte que María había escogido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál era esa mejor parte?
¿Nadie? No, Oía la palabra de... Le oía su palabra. esa era la mejor parte, oír su palabra. ¿Estaba haciendo mal Marta por lo que estaba haciendo? ¿O estaba haciendo bien por lo que está, porque está sirviendo a Jesús? Está sirviéndole. ¿Está mal el servicio que estaba dándole a Jesús en ese momento? ¿Qué creen ustedes? No, pero hay momentos, ¿no? O sea, ese momento era de adorarlo, escuchando lo que el Señor tenía para hablarles. ¿Ok? Entonces quiere decir que lo que Marta estaba haciendo estaba sirviéndole. ¿No es cierto? Usted, bueno, como que la madre de familia, no le dicen a los hijos, Pocho, ven a sentarte porque la comida está servida, dice, ¿no? Mamá, sírveme, ¿no? Entendemos por servir el plato con la comida. No vemos la acción que la mamá toma, sino vemos el plato. Mamá, pero no me ha servido. O sea, no veo mi plato lleno, o no veo el plato hondo con sopa. Simplemente decimos, no me ha servido. Pero cuando nosotros vemos aquí la actitud de Marta, es decir, estaba sirviendo a Dios porque estaba preparando la comida, y en relación a María, que había escogido la mejor parte, podemos deducir algo importante de esto. Que no estaba mal lo que Marta estaba haciendo, y que María no era una despreocupada por servir a Dios, sino que si nosotros combinamos el hacer algo por Dios y el escucharlo, entonces podemos entender nosotros que servir a Dios tiene mucha relación también con escucharlo también a Él. Es cierto que en ese momento María había escogido escucharlo y Marta había escogido servirlo. Pero si nosotros lo traemos al presente, a veces nosotros no podemos servir sin escucharlo y no podemos servirlo a Él, o no podemos escucharlo a Él si no le servimos también. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos que yo los he llamado a ustedes primero para que estén conmigo y después nos manda a predicar? Simplemente lo que estaba ocurriendo aquí era el orden correcto. ¿Cuál era el orden correcto? El orden correcto es que primero María estaba escuchándolo. Y el orden correcto es que después de escucharle, podían servirle. Porque estoy seguro que después que Jesús habló, tenía hambre. Marta ya había preparado la comida y le servía. El orden correcto para un servidor es escuchar a Dios primero y luego servirle. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho a Dios, recibo instrucciones de cómo debo hacer aquello que Él me está pidiendo. Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece o lo que bien cree que debe de ser y no recibe instrucciones. Servicio implica escuchar a Dios, cómo debo hacerlo y luego hacerlo. ¿Quedó claro hasta ahí? Ok. Entonces dice, los símbolos del adorador y servidor, María se embelezaba con escuchar al Señor, pero Marta estaba afanada en el trabajo. No era que lo que Marta hacía no valiera la pena, pero Jesús le dijo, está bien lo que haces, pero no está bien lo que sientes. Porque Marta llenó su corazón de enojo, cansancio, trabajo, carga y en lo que él hacía. Por eso que yo le dije hace un rato, le estaba diciendo, que cuando uno no mira el servicio como algo que le motiva por la adoración, va a tener estas características. Se va a molestar, se va a enojar, se va a cansar, va a competir, lo va a ver como una carga, como un trabajo. Entonces, es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta. Específicamente Jesús le dijo, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Punto número 3, dice, ¿por qué se cansan muchos? Porque quitan sus ojos de Jesús y se afanan en un supuesto servicio, que ya no le llena ni le satisface, y tampoco agrada a Dios porque se llenan de quejas y de murmuraciones.
Eso tenemos que evitar dentro del servicio. El verdadero adorador siempre recibirá nuevas fuerzas. Usted ya sabe el verso que dice Isaías 40:31. Y si no, voy a pedirle a nuestra hermana Heidi que si lo puede leer. Isaías 40:31. ¿Sí? Ahí está. Tu audio está apagado. Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, todo bien. Ya, Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias. Esa palabra esperan, ¿cómo lo podríamos aplicar para que alguien que sirve y está cansado? Para alguien que sirve y está cansado, esperar no significa, pastor, voy a dejar el servicio y voy a tomarme un año sabático. No, la palabra esperar en Jehová significa, Señor, estoy cansado, pero mientras te voy sirviendo, estando cansado, renuévame las fuerzas. Y Dios lo hace. ¿Sí? Ok, en los momentos de desánimo y cansancio, recordemos las bondades y los favores de Dios en Salmo 103. ¿Quién puede leer el Salmo 103? A ver. Renzo Ojeda, a ver. Y lo veo ahí que está bien animoso buscando su Biblia. ¿Qué dice Salmo 103? Ahora sí. A ver, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser su santo nombre. ¿Ya? Cuarto, dice, ¿a quién adoramos y servimos? Mateo 4:10, ya lo hemos leído, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Salmo 24:7, puede leerlo, a ver, nuestra hermana Micaela Urbina, ¿está ahí la hermana? ¿Sí? ¿Puede leerlo? Sí, pastor, a ver, un ratito, por favor. Un ratito, pastor, por favor. Ya. Salmos 24:7. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele. A ver, ¿ese es 24:7 de Salmo? 24:7 y 8. A ver, otra vez. Ah, no, perdón. Sí, estaba bien. 24, ya. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca. Sí, a ver, entonces No, tengo a un ver, error yo acá en mi Biblia. A ver. 24, no, perdón. Sí. Alzad, oh puertas, Okay. vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Gracias. Entonces, ¿a quién adoramos? Al Rey de Gloria, a Jehová, al fuerte y valiente. A Él estamos nosotros adorando. Y luego debemos saber que a quien adoramos y servimos, para poder hacerlo de todo corazón, servimos al Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Él es el único digno de nuestra adoración y servicio. Vivamos para adorarlo y para servirlo. Luego dice, cuando los reyes en la antigüedad pasaban por un lugar, la gente se postraba y no se atrevía a mirarle. Si alguien hallaba gracia ante sus ojos, el rey le beneficiaba con su gracia y otorgaba ciertos regalos. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestro lado siempre. ¿Ok? Por último, dice, la adoración debe ser nuestra vida y el servicio nuestro deleite.
la adoración debe ser nuestra vida y el servicio nuestro deleite. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuál fue uno de los propósitos de Jesús para este mundo? Servir. Poder servir. Y eso es muy importante. Poder entender que si Jesús nos salvó, es para servirlo. No es para perder el tiempo, es para servirlo. Y luego dice en Marcos 10:45, si lo puede leer, pues por favor, a ver, esposa mía, ¿estás ahí Sí. con...? A ver. Sí, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias. Entonces, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué implica no ser servido? ¿Alguien puede darme una opinión? No vino para ser servido. ¿Qué implica eso para usted? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? No esperar nada a cambio, pastor. ¿Perdón? No esperar nada a cambio. ¿Cómo, perdón, usted sí, discúlpame? No esperar nada a cambio. Ah, ok. Bueno, es básicamente por una remuneración o algo que uno quiera recibir por hacerlo. ¿Algo así? ¿Sí? Sí, en todo sentido, en realidad, no solamente en algo material, sino también puede ser emocional o alguna otra situación. ¿Algún aplauso de repente? ¿Algún reconocimiento público? Reconocimientos también, claro. Ok. Entonces, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y una muestra clara es cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿no? El ministerio del Señor estaba allí. Ahora, una cosa es que usted le lave los pies a alguien. En la actualidad, en la Alianza Cristiana, cuando los estudiantes del seminario bíblico se graduaban, siempre había una ceremonia de lavamiento de pies, ¿no? Escogían a un alumno graduado y él tenía que lavarle a los alumnos que se estaban graduando en frente de toda la congregación. No, bueno, yo imagino que le habrán dicho, ¿no? Por si acaso, le van a lavar los pies ahora más tarde. Así que prepárense. Imagino que la mayoría pues se habrá echado talco, perfume, medias bonitas, ¿no? Porque le iban pues, a lavar los pies, se cortaban las uñas y todo, hasta con pedicure, ¿no? Porque de repente se iba a sacar la media como que le iban a lavar los pies, ya se preparaban. Pero en este caso, en el tiempo de Jesús, ellos no habían pistas asfaltadas, no habían veredas, todo era tierra. Por eso que era una costumbre para ellos. Tus discípulos no se lavan las manos para comer, porque venían pues desde la calle donde el polvo se levantaba, ¿no? Y no es que andaban con botas, andaban con sandalias, sin medias. Entonces la remezcla perdónenme por lo que les voy a decir, pero la remezcla entre el sudor y el barro, ya usted sabe lo que produce, ¿no? Yo me imagino al Señor lavándole los pies a Pedro, a toda esa gente, ¿no? Entonces ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que a veces servir a los otros nos lleva a niveles bien bajos. Pero si yo tengo la idea de que lo hago para él, no me va a importar en qué circunstancia o en qué condición yo lo estoy sirviendo, para mí será un gozo. ¿Sí me explico? Cuando yo entiendo que mi servicio es a Dios, no va a importar el lugar, la condición, la situación en la que yo lo haga. Siempre será un gozo hacerlo. Y si Jesús pudo llegar a esos extremos, entonces en nosotros no debe haber alguna diferencia. Por eso dice, yo no he venido para ser servido. Conozco uno de los grandes problemas en el Nuevo Testamento, era que en el libro de Santiago usted va a encontrar que había mucha discriminación entre los pobres y los ricos. Santiago le decía, cuando ustedes ven a un hermano entrar con buena ropa y alhajas, le dicen, siéntese a mi costado.
pero ven a otro que no está tan bien vestido, más bien como que lo arriman. Hermanos, esto no debe ser así, dice. ¿Por qué? Porque generalmente siempre el ser humano, por naturaleza, siempre quiere servir a aquel de quien considera poder recibir algún favor, de quien de repente podrá recibir algún interés, algo que le pueda ayudar. Pero de el que no va a recibir nada, generalmente nunca se hace nada por él. Y eso es lo que Jesús nos enseña aquí. Además de que el servicio al Señor que estaba dando en ese momento implicaba rebajarse al punto en la que yo les explico, ¿no? También implica el hecho de que no debo hacer diferencias en el servicio, en lo absoluto. Por eso que Jesús vino para servir y no para ser servido. Cuando uno sirve, aún sea en las condiciones más bajas como la que les estoy diciendo, entonces está adorando al Señor. ¿Usted piensa que Jesús al lavarle los pies a los discípulos estaba adorando al Señor? No, es que uno piensa que adorar al Señor tiene que tener las condiciones, tiene que tener los implementos. A veces, hermano, el servicio al Señor te va a sorprender de tal forma que va a golpear tu orgullo, va a chocar contra tu orgullo, va a chocar contra tus estructuras, va a chocar con lo que tú creías que debía de ser. Dios me ha mostrado y he experimentado ese tipo de servicio. He ido a predicar a lugares que usted no se imagina, donde Dios me ha llevado a predicar. Desde lugares donde he predicado, como en San Borja, he predicado en lugares como, no sé, como en la selva, en un lugar por el Alto Guayaga, como en lugares en Comas, y lugares donde la motivación visual te dice, no, yo no voy a aceptar este tipo de invitaciones. Pero uno aprende a adorar a Dios en el servicio, y no necesariamente para servir al Señor tengan que darse las condiciones que tú quieres para servir. Jesús le lavó los pies a los discípulos en un contexto de condición que no se daba. No sé si me estoy dejando entender, pero si usted va a ser un servidor, usted tiene que saber que en cualquier momento Dios le va a permitir una circunstancia que no va de acuerdo a lo que usted es y tendrá que hacerlo. Y usted va a poder superarlo si usted tiene en cuenta de que aún aquellas cosas que consideran que no van de acuerdo con usted es una adoración a Dios, usted lo va a hacer con gozo y con alegría. Porque así es como Dios quiere. Entonces yo no he venido para ser servido, sino para servir. Servir, servir y dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Usted sirve, sirve y sirve y sirve todo el tiempo, y en su mente debe ser, Señor, cuando voy a la iglesia voy a adorarte con mi servicio. Eso cambiará la perspectiva de su vida cristiana para siempre. Yo no voy a la iglesia para cantar para que me escuchen. No, yo voy a cantar para adorar. Entonces, cuando alguien venga al final y le dice, wow, ¿qué tal vos? El Señor me la entregó para adorar. Pastor, ¿qué tal prédica? El Señor me dio esta prédica para bendecir. Hermano, ¿qué tal enseñanza? Fue porque Dios me ha capacitado para poder edificarte. En todo Dios debe ser honrado y glorificado. Y luego dice, para dar su vida en rescate por muchos. Quiere decir que parte de su servicio era dar su vida en rescate por muchos. Esa era parte de su servicio de él. Entonces, en el trabajo, la escuela, la universidad, en la iglesia, en la casa, con la familia y en todo podemos subir como olor fragante ante su presencia, porque la adoración y el servicio no son simples palabras, sino llaves que abren puertas de bendición. Y ahí es cuando la bendición y la respuesta de Dios no se hacen esperar. Eso por un lado es bueno, pero por otro lado, muchas veces el servir a Dios te va a llevar a
que seas despreciado. A que seas despreciado. El concepto que tiene el mundo respecto del servicio a Dios es muy diferente en el concepto que nosotros como creyentes debemos tener. Por ejemplo, mi hija cuando estaba en el colegio allá en el Perú, cuando estudiaba en el colegio claretiano, y le preguntaban a ella, ¿tu papá? Ah, mi papá es pastor. Decía, ¿qué? ¿Pastor que tiene ovejas? Pero en un sentido de ovejas digamos, animalitos, ¿no? Ella no considera que ovejas también se le llama a las personas. Allá, tu pastor, tu papá, ¿qué es lo que hace? Bueno, enseña y predica la escritura. En algunos casos, el concepto que el mundo tiene respecto de lo que hacemos es muy diferente a lo que nosotros, respecto del concepto que la Biblia tiene respecto de lo que nosotros hacemos por él. Si nosotros no estamos bien parados en lo que nosotros sabemos que hacemos, según lo que la Biblia dice, cualquiera que venga en el mundo y menosprecie lo que tú haces, te va a terminar por desanimar. Para terminar, hermanos, somos 52 servidores. Y una de las cosas que hace el servicio con adoración correcta es que nunca va a haber división entre nosotros. Cuando uno sirve a Dios con la verdadera adoración, nunca va a haber murmuración entre nosotros, ni chisme entre nosotros, nunca va a haber rebelión entre nosotros, nunca nadie va a querer sobreponerse por encima a nadie. Cuando uno realmente entiende que servir es adorar, definitivamente lo que va a practicar siempre va a ser la unidad. Siempre va a practicar la unidad. Siempre va a ver por el otro. Siempre va a ver porque el otro esté bien. Pero el que no entiende que la adoración es también el servicio o el servicio es adoración, siempre va a estar criticando, murmurando, dividiendo, juzgando. Siempre querrá competir, mostrar que sabe más que el resto, mejor que los demás. Siempre tendrá esa actitud porque no ha entendido que servir es adorar y adorar es sumisión y humillación ante el Señor. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Alguna opinión? Ya terminó aquí el curso, o perdón, la selección. ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Sí, a ver, alguien que quiera participar. Unos 4 hermanos que quieran participar. Recién son 10 y 10, solamente hemos tenido más que 1 hora de clases. A ver, ¿quién quiere participar? Para que nos enriquezca a todos también. ¿Nadie quiere hablar? Pastor. ¿Quién es? Renato, tengo una consulta. A ver. Cuando dice que los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad, y espíritu está con minúscula, ¿a qué hace referencia de nosotros? ¿A qué se refiere O sea, la adoración con la palabra espíritu en minúscula. ¿Qué es lo que nos pide ahí Dios? ¿O qué es lo que debemos hacer? Porque no sé si es con todo el ser o con todo el alma. Eso es lo que quisiera saber. Bueno, la adoración es espiritual, que afecta el alma. No al revés. O sea, a lo que quiere ir el Señor es que cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que conoce al hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién es el que conoce a Dios sino el espíritu de Dios? Porque el espíritu revela las cosas profundas de Dios. Cuando habla este texto del espíritu, está hablando de la profundidad que debe de tener mi adoración a Dios. ¿Cómo me debo de sumergir en todo lo que Él es? Y que de ahí luego salta para afuera, afectando la mente, las emociones y el cuerpo. Eso se refiere a espíritu, hablando de profundidad y entendimiento. Pues espíritu y verdad.
¿Sí? Ok. Sí, ¿alguien más quiere dar una opinión? O sea, sí me expliqué, Renato, ¿cierto? Que este espíritu está hablando del espíritu del hombre, sino que hice una comparación de que el espíritu de Dios conocía lo profundo de Dios y el espíritu del hombre conoce lo profundo del hombre. Por lo tanto, la adoración debe ser profunda. Ahora, ¿cómo logro que la adoración sea profunda? Cuando yo adoro en base a la palabra de Dios, ¿no? Y no es en base no sé, que seas mi universo, tú sabes, tu planeta es mi casa, queremos cantar nosotros, pero bueno, eran tiempos donde no había revelación, pero bueno. Gracias, pastor. Letras que más exaltaba las emociones, más que el espíritu, ¿no? Entonces, cuando uno adora en espíritu, adora conforme a la palabra. ¿Sí? Gracias, pastor. ¿Alguien más? A ver, faltan 3. O el hijo. ¿Ah? Pastor, buenas noches, George. Jorge. Sí, yo. Hay algo que me llamó mucho la atención acerca de lo último que usted comentó acerca de si te dicen algo, te dicen, oye, qué buen mensaje diste, automáticamente es recalcar siempre y poner a Dios en el centro de todo, ¿no? Si haces algo es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, eso llamó mucho mi atención porque yo me acuerdo que hace muchos años me invitaron a una iglesia y yo me acerqué todavía no congregaba con ustedes, pero me invitaron a una iglesia por Lima y entonces le dije, oye, mira, qué buen mensaje diste, ¿no? Me agradó mucho. En ningún momento me dijo, yo solo soy un instrumento de Dios, Dios me usa, ¿no? Él me dijo, esta persona me dijo, sí, eso que recién estoy aprendiendo, ¿no? Imagínate cuando agarre más pistas, voy a ser más terrible, me dijo, ¿no? Son cositas nada más. Entonces me acordé me acordé y me puse a pensar, ¿no? Y la reacción y lo que nosotros debemos es que no resaltemos a nosotros, porque al fin y al cabo somos instrumentos para Dios. Dios nos usa a nosotros, ¿no? Y me acordé que nosotros debemos siempre dar el lugar a Dios que le pertenece, que le corresponde y que Dios siempre sea el centro de todo. Y quitarnos nosotros a un lado y decir, bueno, o sea, si dio un buen mensaje o canto bien o esto, es porque es para Dios y es por Dios y para Él, ¿no? Y a veces puede pasar que en realidad pueden exaltarse las personas a ellos mismos y creo que es un grave error. Sí, claro. Siempre va a suceder, ¿no? Hay personas bueno, que no estamos, o que no entienden, ¿no? Como un día me preguntaron, me dijeron, pastor, ¿qué debo de hacer cuando alguien viene como que me dice esto? Hay algunos que ya a veces son exagerados, ¿no? Y a veces, porque uno viene porque se sintió tocado por alguna palabra que diste y quiere venir a agradecerte, ¿no? O pastor, hermano, líder, lo que sea, la palabra que me has dado, qué buena palabra, líder, hermano, pastor, o hermano mismo, ¿no? Fue una palabra tremenda. Y viste cómo Dios, ¿sabes? Entonces uno dice, y yo he escuchado a pastores decir, cuando me han dicho esto, yo les he dicho, apártate de mí, Satanás, dice, ¿no? Le dicen al hermano. El hermano se desanima, pues, ¿no? Porque dice, oye, ¿qué pasa, no? Dice, ¿cuál es el problema? O sea, a veces somos muy exagerados en el momento de tratar de que la gloria es del Señor, ¿me entiende? Entonces, cuando alguien viene y me ha ocurrido, como a ti también, George, me dicen, pastor, qué buena palabra. Sí, hermano, gracias por tus oraciones, porque si tú no oraras por mí, entonces esto sería imposible. Entonces, él se va contento, yo me protejo y él no se va herido, ¿no? Entonces creo que cualquiera de nosotros puede ser utilizado por el Señor, pero siempre recordemos que aún el devocional de que tú das
es porque una palabra que Dios te da, así que las palabras que tú das no te pertenecen a ti, sino a Él, tienes que darle los créditos. Es Dios quien nos usa a nosotros. Como dice Jesús, cuando yo los use, ustedes deben de decir, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que se nos dijo que teníamos que hacer. O sea, no hay nada en nosotros, espiritualmente hablando, que no sea dirigido por el Señor. Muy bien. 2 más y nos vamos. Ya pasó. ¿Quién es? Rosalinda. Rosalinda. Sí. A ver. Hace poco estaba leyendo un devocional acerca de tengamos a nuestros amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y justo este pastor acaba de mencionar que nosotros, los cristianos, somos representantes de Dios, seguidores de Dios, y prácticamente el mundo está a la expectativa de nosotros y de cómo hacemos las cosas. Entonces, ahora que estamos hablando acerca de la adoración y el servicio, y que tenemos que hacerlo por excelencia, tanto dentro de la congregación como fuera, porque si nosotros hacemos algo mal, el mundo no solamente nos está viendo a nosotros, y no solamente nos van a decir, ella está haciendo eso, sino que ella, cristiana, está haciendo eso. Entonces, nosotros al hacer algo malo, no daño mi imagen, sino daño la imagen de Dios, y al mismo tiempo le estaría blasfemando, porque siguiendo las doctrinas y la palabra de Dios, de cómo debemos hacer las cosas, como había mencionado que María había escogido la mejor parte de oír su palabra, entonces, porque dentro de su palabra nos direcciona y nos da ciertas instrucciones de cómo debemos hacer las cosas. Entonces, si nosotros como cristianos leemos las palabras, pero no las hacemos, entonces no estamos adorando y no estamos glorificando el nombre de Dios, sino lo estamos blasfemando. Es una pequeña aportación. Gracias, porque es un buen aporte, ¿no? Es un buen aporte a lo que estábamos nosotros diciendo, que donde quiera que nosotros estamos, como dice el apóstol Pablo, que somos cartas abiertas al mundo, somos cartas abiertas. ¿Usted ha visto una carta abierta? Claro que la vemos es una carta abierta, ¿no? Aunque ahora ya no se usa mucho cartas, más bien se usa mails abiertos. Antes era carta abierta, o sea, sacas el sobre y es una carta abierta. ¿Y qué hace usted cuando tiene una carta abierta? ¿Qué hace? ¿Ah? Pero La lees. la lee. Entonces, si Pablo dice que somos una carta abierta, ¿qué hace el mundo con nosotros? Lee Dígalo, nuestras vidas. dígalo. ¿Cómo? Lee nuestras vidas. Nos lee. ¿Cómo nos lee? Lee nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras palabras, nuestra forma de actuar. Nos leen, todo el tiempo nos lee. Somos cartas abiertas al mundo. Ve si nuestra carta tiene manchas, tiene borrones, tiene, no sé, lo usó como ahí para que ponga encima su plato de guiso de pollo. No sé, pero el mundo nos lee todo el tiempo. Nos lee. Por eso que Pablo decía, y por causa de vosotros, Cristo es blasfemado. Dice, maldicen el nombre de Cristo por culpa nuestra. Así no eres cristiano, así vas a la iglesia y dices que sirves al Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros como creyentes y como servidores tenemos una presión extra. Una presión por ser dignos representantes de al Rey a quien servimos. Que no es fácil, sí, claro, pero refugiémonos en Dios. Entonces, y adoramos a Dios en todo momento. Y ojo que la adoración a Dios, claro, tendríamos que hablar de la adoración, quedarnos aquí toda la noche, pero la adoración que le rendimos a Dios no necesariamente tendrá que ser recompensada por gente del mundo. Acuérdense que muchas veces Pablo decía, estoy a punto de ser sacrificado y derramar mi vida en libación. Él estaba adorando a Dios, pero ¿qué le estaban haciendo a él? Estaba a punto de cortarle la cabeza. Entonces la adoración que él estaba haciendo y el servicio que estaba haciendo le estaba costando la vida, ¿no? Entonces tengamos en mente que adorar a Dios y servirle tendrán esas cosas. Pero cuando nos sometemos al Señor,
le dejamos a él las consecuencias. Una última y nos vamos. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Aldo? ¿Cómo está Aldo? Ahí está Aldo. Aldo Sí, Bobbio. Bueno, solamente quería tratar de redondear y comentar mi sentir en lo que escuchaba sobre que Jesucristo vino a servir y no ser servido. Me llamó mucho a pensar y recordé el amor por nuestro prójimo, ¿no? El amarlos a ellos como a nosotros mismos. Y bueno, sabemos de que como comunidad cristiana, como pueblo de Dios, ¿no? Sería lo ideal que todos nosotros caminemos sobre estos pasos de madurez y podamos ver ese servicio, ese desprendimiento por amor a nuestros hermanos, en buscar que servirnos no a nosotros, sino a los demás. Y justo le comentaba a mi esposa de que si yo ando en ese sentir, ella anda en el mismo sentir, usted y todos los hermanos, ¿no? Sería pues, ¿qué más bonito podríamos encontrar dentro de la casa del Señor, en donde todos estamos dispuestos a primero atender las necesidades al servicio para los demás, en donde estoy seguro que la preocupación porque a mí me sirvan, la dejaría completamente en las manos de Dios, sabiendo de que yo veo y siento en espíritu, en el lugar donde congrego, que se da de esa manera. Y lo que usted mencionó hace un ratito, de que pues muchos de los personajes que están en la Biblia expuestos, al momento de que ellos han servido, ¿no?, al pueblo, han sido pues maltratados, no han tenido buena recompensa, no han tenido respuestas positivas. Y recuerdo que en la lección anterior nos hablaba mucho de la perfección y del camino a la madurez, ¿no? En este camino de irnos santificando día tras día y poco a poco en nuestro caminar cristiano. Y creo que también lo liga porque el servir siempre va a ser por amor, pero la madurez va a ser un punto clave para no debilitarnos y para no dejar de sentir ese servicio, ¿no? Para hacerlo con amor, con madurez, sabiendo de que pase lo que pase, eso es a lo que somos llamados como seguidores de Jesucristo. Amén. Gracias, Aldo. Gracias. Gracias por la participación. ¿Cómo iremos este domingo entonces? ¿Iremos a servir o iremos a adorar con nuestro servicio? Creo que está más que claro, ¿no? Vamos a ir a adorar con nuestro servicio y que sea para Él. Estoy seguro que estamos a puertas, siento en mi espíritu que estamos a puertas de algo grande que va a ocurrir dentro de la iglesia. Creo que Dios va a hacer cosas que jamás hemos visto. Y estemos listos para que cuando llegue no perdamos esa perspectiva de lo que está ocurriendo. ¿No? Por ahí escuché, bueno, no he escuchado, he estado viendo de un avivamiento que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, en una universidad cristiana en Asbury, se llama. Y bueno, hay cantidad de jóvenes y jóvenes y jóvenes y jóvenes y jóvenes y jóvenes. Y la predicación fue Romanos 12. Increíble, ¿no? Usted sabe cómo comienza Romanos 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es la adoración a Dios. Si nosotros hacemos como Dios quiere, vamos a poder impactar todo un distrito. Y muchos van a venir a los pies del Señor. Así que vayamos este domingo a servir, pero con el concepto claro que estamos adorando. Señor, vengo a ofrecerte mi adoración para barrer, poner sillas, abrir la puerta, predicar, cantar, lo que sea. Usted está adorando. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos.
Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que hemos pasado con tu palabra. Qué bueno, Señor, es poder compartir, enseñar, Señor, aprender, porque todos aprendemos de los unos de los otros. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Pido que este concepto que hemos aprendido quede clavado tan dentro de sus corazones, nuestros corazones, que nunca perdamos la perspectiva, Señor, de saber que cuando te servimos es que te estamos adorando. Vamos a ir a adorarte cuando te servimos y que entendamos que debemos hacerlo con temor y con respeto. Que nuestras vidas cambien, Señor, a medida en que lo vamos practicando. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Añade bendición a sus vidas, madurez, crecimiento, estabilidad espiritual, discernimiento en la palabra. Dale, Señor, la bendición de seguir avanzando. Oro por la unidad de este grupo, porque si este grupo está unido, tu iglesia lo va a ver. No todos los que están aquí, Señor, no todos los que están en la iglesia están aquí, pero yo oro para que seamos uno, Señor, así como tú oraste en el monte. Oro para que, Señor, no haya divisiones entre nosotros, que no hayan chismes, que no hayan murmuraciones, que no hayan rebeliones. Oro para que todos seamos de una misma causa, que tengamos corazones humildes, sujetos, sometidos a tu voluntad. Oro, Señor, para que tengamos una vida de ejemplo para con el mundo. Para que cuando el mundo lea nuestras vidas, puedan decir, Señor, ahí va un verdadero cristiano. Y que nuestras vidas inspire de tal forma que ellos quieran experimentar lo que nosotros hemos vivido. Oro para que este grupo sea firme, sea fuerte, para que este grupo te busque, Señor, cada día allí en tu presencia, que haya tiempos para orar, para leer tu palabra. Oro, Señor, para que seamos un grupo que bendiga tu nombre, que no miremos al costado, a la izquierda o a la derecha, que seamos, Señor, firmes en tu camino. Oro para que los que están casados, sus matrimonios sean fuertes, para que puedan criar a sus hijos en los caminos tuyos. Oro para que tu iglesia Jesús Rey, Señor, crezca, Señor, en madurez, en discernimiento, en unidad, en amor. Pero también, ven, Señor, que seamos bendecidos con crecimiento numérico, que podamos crecer numéricamente. Y no te pongo la cantidad porque tú no tienes límites. Oro para que este local podamos comprarlo, Señor. Comprar este local, destruirlo completamente y volver a edificar uno más grande, creyendo que tú proveerás, Señor, de las cosas que necesitamos. Pongo esta carga en el corazón de cada uno de los que está aquí presente, que se lleven estas cargas en sus corazones, el orar unos por otros, el orar e interceder unos por otros, porque esto no es un salón de clases, simplemente. Esta es la congregación de creyentes redimidos y salvados por la sangre de Cristo, que nos reunimos con un solo propósito y objetivo, que es adorarte en el servicio e impactar a un mundo que no te conoce. Crea tal nivel de unidad y de conciencia entre nosotros para poder amarnos y respetarnos y servirte de todo nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Yanira, a ver si me quedo contigo aquí.